Hola a todos, es un verdadero placer estar una vez más con ustedes para compartir la santa palabra de nuestro Dios. Leemos en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos del 5 y 6, y dice lo siguiente: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con esta cita en mente, reflexionamos un poco acerca de lo que dice esta parte de las Sagradas Escrituras, que dice que el único camino que hay es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que conozcas como verdad se llama Jesús. Cuando tú escuches hablar de la verdad, es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y dice que nadie viene al Padre. Las palabras que podemos poner hasta en mayúsculas y en negritas, dice: nadie viene al Padre sino por mí. Es interesante que hoy día hay muchas personas o muchas instituciones que prefieren rodear a Cristo Jesús, buscar una vuelta para no pasar por donde está Él, e ir directamente con Jehová, nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y quizá pensarán y quieren pasarse por alto esta cita en donde dice el mismo Jesús: nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros, si escudriñamos las Escrituras, encontraremos demasiadas evidencias de que Jesús es lo único que importa al hombre, lo único que tiene que buscar el hombre para ser salvo. Si leemos nosotros en Mateo capítulo 3 versículo 17, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, dicen algunas versiones, y en otras dice: en quien tengo complacencia. Nuestro Padre Celestial está señalando a su Hijo, porque dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados delante del Padre gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mientras tanto, por haber pecado todos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente mediante Cristo Jesús nosotros somos aceptos una vez más delante del Padre. Así que no le veo la razón, o no veo el resultado que se pueda buscar si nosotros tratamos de evitar a Cristo Jesús e ir directamente al Padre. Nos dice en San Juan 3:36, dice: el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú tratas de buscar otra manera, otro camino, otra fuente e ir directamente al Padre, te vas a encontrar nada más la ira de Dios. Podemos leer también en Hechos 4
del 10 al 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada que vosotros los edificadores habéis desechado, la cual vino a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Escuchemos con atención: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Claramente nos lo dice. Si tú vas directamente al Padre, pongamos que nuestro Dios te dice: ¿y tú por qué traes sucias tus ropas? ¿No las has lavado en la sangre del Cordero, en la sangre de mi Hijo amado? Además no has sido justificado por Él. ¿Cómo te presentas aquí? ¿Con qué méritos te presentas aquí delante de mí? Supongamos que hay un diálogo entre Dios y el hombre. Pero las Sagradas Escrituras son claras. No permiten que el hombre busque otro medio de salvación o de perdón o de justificación si no es en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras lo dicen. Y está llenito de evidencias. Porque dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, y el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. Juan 3:36, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué se tiene que airar Dios contra nosotros? Por un hecho muy importante. Estamos menospreciando a su Hijo. Y muchos otros no solamente lo menosprecian, sino que lo degradan, lo denigran, lo tratan como un miserable ser humano, común y corriente y pecador como nosotros. O algunos todavía pues son benévolos con él y lo dejan todavía en un estatus, digamos, entre los dioses. Ahí lo hermanan con Satanás. Muchos lo hacen pasar como hermano de Satanás, como que nuestro Dios no tiene un hijo único, un hijo unigénito. Ciertamente todos somos hijos de Dios porque somos creados por Él, o fuimos creados por Él. Pero el hijo unigénito es el hijo unigénito. Nos dice San Juan en el capítulo 1: y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. También leemos en San Juan 3, 16 y 17, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si no crees en Él, simplemente has sido condenado. Y delante del Padre estás condenado, porque como trates al Hijo, tratas al Padre. Si tú humillas al Hijo, humillas al Padre. Si deshonras al Hijo, deshonras al Padre. Y lo podemos leer en San Juan 5, 22 al 24, en donde dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dice Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna,
y no vendrá a condenación. Escuchen, el que no oye su palabra vendrá a condenación. El que no oye su palabra y no cree en él vendrá a condenación. Pero el que cree en él tendrá vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Así de fácil. San Juan 3, 16 al 18. Ahí encontramos esas citas. Y así, si seguimos leyendo, si seguimos buscando citas, hay un sinfín de citas. O leemos al apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, en donde dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Apuntalando las palabras del apóstol Pedro en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está claro, para los humanos, para el hombre, no hay otro medio de salvación más que Cristo Jesús. Nos dice, por ejemplo, en 2 de Juan, capítulo, bueno, es un capítulo, leemos del versículo 9 al versículo 10. Por ejemplo, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No tienes a Dios si no perseveras en la doctrina de Cristo, si no lo predicas, si no crees en Él, no tienes a Dios. No hay Dios para ti. Estás perdido. Estás condenado. Y dice en el 10: pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Escuchen, esto va junto con pegado, Si crees en el Hijo, honras al Padre que lo ha enviado. Imagínense ustedes, un hombre humano como nosotros, tiene un hijo y ve que a su hijo hombre le entregan certificados, le entregan reconocimientos, le dan un reconocimiento por el alumno del año, por el alumno del mes, y honran a su hijo. Y aquel padre, ¿cómo se va a sentir? Orgulloso, se va a pavonear, porque a su hijo le están dando honores. Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos se siente honrado cuando nosotros ensalzamos a su Hijo, le adoramos y creemos en Él y hacemos caso a sus palabras, porque dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 3, 18. Entonces es como si usted hace de cuenta que cae en un hoyo profundo, en un lugar solo, oscuro, y de repente desciende una mano para ayudarle. Muchos de nosotros ni preguntaríamos quién es, tomaríamos la mano porque es nuestra salvación. Pero haga usted de cuenta que muchos otros, en lugar de tomar la mano, pues la muerden o buscan un palo y le pegan. ¿Se imagina usted esa mano? Esa mano es Jesús, es la mano de nuestro Dios, es la diestra del Padre que ha descendido a salvarnos. Nos ha redimido de los perdidos, de los que estábamos destituidos de la gloria de Dios, de los que habíamos pecado y nuestra paga era solamente la muerte.
Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios en Cristo Jesús, nos da redención y vida eterna, nos da perdón, nos da esperanza. ¿A dónde iremos?, dijo el apóstol Pedro en una ocasión cuando dijo Jesús, cuando todos lo abandonaban y les dijo a sus discípulos: ¿queréis acaso vosotros iros también? Contestando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dijo: ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabra de verdad? Pero si tú, por ejemplo, ninguneas a Jesús, lo degradas, lo menosprecias, lo humillas y lo rebajas a un ser humano común y corriente, y mucho menos le das divinidad, ni le das honra, ni gloria, ni lo adoras, entonces te estás comportando tal cual los judíos en el capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, si usted está del otro lado de la moneda, si usted menosprecia a Jesús, lo degrada, lo humilla y le quita toda su divinidad, entonces usted está del lado de los judíos que querían apedrear a Jesús porque se hacía igual a Dios. Los judíos sabían que si alguien decía que era el Hijo de Dios, se hacía igual de divino, se hacía igual a Dios. Lo declara San Juan en el capítulo 5, 17 y 18. Entonces, y si usted está del otro lado de la moneda, de los que degradan, humillan, vituperan y hacen lo que quieren con Jesús, entonces usted es de aquellos edificadores de los cuales hablaba el apóstol Pedro, que desecharon a esta piedra que se llamaba Jesús, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sabe usted qué era una cabeza de ángulo? ¿A qué se le llamaba eso? Era una piedra que había en el cimiento, una piedra principal sobre la que descansaba la construcción. O sea, era el fundamento principal. Entonces, si lo que fundamenta nuestro cristianismo, si la base principal es Cristo Jesús, y tú lo degradas, lo humillas y le haces lo que quieres, lo vituperas, le quitas la divinidad, lo quieres quitar de en medio, pues no queda nada, ¿Acaso os queréis ir a presentar delante del Padre para recibir solamente su ira? Pues yo prefiero ir con Cristo Jesús, porque Él es el que me ha abierto el camino hacia el trono de la gracia, nos dice en Hebreos. Dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y hallemos el oportuno socorro, porque Cristo Jesús entró y nos abrió camino al cielo. Él es el único que nos puede conducir. Él es la escalera de Jacob, el cual nos puede llevar al cielo. Que Dios bendiga su santa palabra y les bendiga a todos ustedes y les ayude a crecer en conocimiento cada día para saber quién es Dios, quién es su Hijo. Gracias.